A ver que termine de ver si se ve todo bien. Listo. Ahora sí. Bueno, bueno, antes que nada, buenas tardes, noches a todos. Bueno, justo enganchando con, para seguir con el taller, lo último que explicó Cristian con base de datos, él había mostrado lo que era un formulario gráfico de cómo se mostraban los datos de la base de datos, ¿sí? Junto con botones, bueno, todo lo correspondiente a un formulario. Eh, y él lo hizo con TK Inter. En esta segunda parte del taller vamos a ver cómo podemos desarrollar interfaces gráficas en Python con una librería, un barra framework, y ya voy a explicar por qué el barra framework. Facu, Eh, sí, perdón, me parece que por Meet no estás mostrando, por Face sale bien, pero por Meet no estoy viendo. a ver, No creo sé que si a sí, alguien más le Sí, pasa. sí, 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 así es. tiene razón. Eh, Ahora sí. Listo. Bueno, gracias Ana. Buenísimo. Bueno, como le explicaba, vamos a ver en esta parte del taller lo que es desarrollo de interfaces gráficas en Python con la librería PyQt. En Python en general existen muchas librerías para desarrollar interfaces. Por ejemplo, una es tkinter, como dije, otra es wxPython, PyGKT, creo que hay otra, y PyQt, que es la que nos respecta hoy. Vuelvo a la pantalla esta. Entonces, metiéndonos ya en PyQt, primero voy a explicar qué es Qt, sino el Py. Qt es una librería y hace rato había dicho barra framework, porque en algunos lados, si ustedes buscan qué es Qt, lo van a encontrar como un framework. Yo no lo considero tanto como un framework, sino como una librería. Es una librería orientada a objetos que se utiliza para el desarrollo de software que tiene interfaces gráficas. De manera nativa, Qt utiliza el lenguaje C++ y está pensado para desarrollar interfaces gráficas con el lenguaje C++. Nada más que obviamente no vamos a ver C++ acá. Qt no simplemente tiene funcionalidad o métodos para el desarrollo de interfaces gráficas, sino que Qt es un ambiente, y esa es la razón también por la que algunos lo consideran framework. Es mucho más que el desarrollo de interfaz gráfica, contiene muchos módulos, tanto para, por ejemplo, acceso a bases de datos, conexiones multimedia, Bluetooth, visualización de datos, conexiones a red, TCP/IP, o sea, es un ambiente, una librería muy amplia. Entonces nosotros solamente vamos a ver una partecita de Qt, que es el desarrollo de interfaces gráficas. Ya sabiendo qué es Qt, vamos a ver lo que es PyQt. Entonces yo ya había dicho que Qt estaba hecho en C++ y funcionaba bajo C++. PyQt nos viene a salvar, es decir, es como un traductor entre lo que es Qt y el lenguaje Python, que se lo conoce como binding. Nos va a servir para utilizar Qt bajo Python, es decir, es como que todas sus funcionalidades, todos sus métodos, todos sus objetos ahora están hechos con Python y vamos a poder utilizarlos en el lenguaje Python. Entonces con PyQt vamos a poder desarrollar interfaces gráficas muy intuitivas, muy interesantes y de manera muy sencilla y rápida, como ya vamos a ver, ¿sí? Actualmente PyQt bueno, se encuentra en la versión 5. Para empezar a trabajar con PyQt necesitamos instalarlo. Ayer yo sobre el último tramo de la clase del profe Cristian les había mandado, pero capaz que hay alguien nuevo. Lo vamos a instalar con el gestor de paquete pip. Voy a copiar esto, que se utiliza tanto para Windows como para Linux, con el pip3. Porque vamos a utilizar Python 3. A veces funciona con el pip solo, pero hay ocasiones en las que tenemos Python 2 y Python 3 instalados en la misma compu, y pip funciona para la 2 y pip3 funciona para la 3. Entonces, esta instrucción la ingresan en lo que es el CMD o la PowerShell de Windows o en la terminal de Linux, y ya se les va a instalar el PyQt. Seguramente si no instalaron o si
no, algunos que hayan instalado la versión todavía limpia de Python y todavía no hayan trabajado con Python, por ahí les salte el error en Linux de que no tienen instalado pip. Y para eso está la instrucción de abajo, que es la instalación de pip para Linux. En el caso de Windows creo que ya viene por defecto con la instalación. Entonces por chat ahí está de vuelta la instrucción. ¿Sí? Entonces en el caso de Linux, si no tienen pip, primero lo instalan y ejecutan la instrucción de arriba, y en caso de Windows directamente ejecutan con pip 3 el PyQt5. Supongo que la instalación no va a tardar mucho tiempo. Igual hasta que lleguemos a la práctica tenemos un rato, así que la pueden dejar instalando en segundo plano. Así no tardamos tanto tiempo y seguimos avanzando. Bien, vuelvo a la presentación. Bueno, cualquier cosa, si ya lo lograron instalar, me vayan avisando por el chat. Yo voy viendo el chat acá a la derecha y así ya estoy seguro de que por lo menos alguien pudo instalarlo. Bueno, vamos a meternos ahora ya en la explicación un poco más teórica de meternos en PyQt. Tenemos dos maneras principales para crear interfaces gráficas con PyQt. Una de ellas es crear las interfaces por código, similar a tkinter. ¿Qué se refiere a crear las interfaces por código? Es decir, que todo lo que tengamos que hacer respecto a la interfaz la vamos a tener que programar con código Python, desde crear la ventana, ponerle un título, cambiarle el tamaño, crear cada uno de sus componentes, de sus botones, cuadros de texto, ubicarlos dentro de la interfaz, todo eso por código Python. Y muchas veces, quizás lo que ya hayan programado en interfaces gráficas sabrán que muchas veces esto demanda mucho más tiempo de lo que es la programación de la lógica por ahí en Python, ¿sí? Entonces está esta opción en PyQt, pero vamos a ver la segunda, que es mucho más interesante y que es la que vamos a ver acá en el taller, que es programar las interfaces gráficas a través de una herramienta llamada Qt Designer o diseñador Qt, que para los que hayan trabajado en Java, por ejemplo con el entorno NetBeans, le va a resultar muy familiar esta herramienta, porque la herramienta, ¿cómo funciona? Es programar la interfaz de manera visual. Nosotros vamos a empezar a arrastrar y soltar elementos y ubicarlos todo de manera visual. Incluso vamos a poder ponerle estilos, cambiar los colores, las fuentes, vamos a poder organizar los elementos y todo de manera visual. También ir cambiando las propiedades, los títulos, los tamaños. Y vamos a ir viendo en tiempo real, digamos, cómo va ejecutándose o cómo se va armando, mejor dicho, esta interfaz sin necesidad de tocar una línea de código prácticamente. ¿Sí? Bien, ahí Iván ya me dice que ya se instaló en Windows. Si alguien más me puede ir avisando que lo logró instalar. Perfecto, Cristian también. Ya tenemos dos, así que no tendrían que tener mayor problema para instalar el PyQt. ¿Sí? El resto también, porfa, me va avisando si ya lo logró instalar. El Qt Designer no viene, es una herramienta complementaria a PyQt5, no viene por defecto en lo que es la versión de PyQt. Entonces debemos instalarla por separado, ¿sí? Como digo, la versión original de PyQt fue pensada como para programar similar a tkinter bajo código, pero después salió esta herramienta muy potente que es Qt Designer, que la vamos a utilizar. Para instalar el Qt Designer, tanto para Windows, ya acá se diferencia un poco la instalación. En Windows lo vamos a hacer de vuelta con el pip3. Copio. ¿Sí? Entonces, Qt Designer en Windows es esa. Disculpa, Facu, no se ve la consola. ¿Cuál consola? Estás escribiendo código porque no sé. No, estoy escribiendo en el chat. O sea, estoy copiando y pegando el código en el chat. Ah, bien, bien. Para que lo vayan instalando. Entonces, acá. En Windows se instala con el pip3, como dije, y en Linux se va a instalar con el sudo apt-get install qt-tools 5-dev-tools. En el caso de que, por alguna razón de la vida, en Windows o en Mac, si alguno tiene Mac, esta instalación le falle, por ejemplo, yo siempre recomiendo, como digo, instalarlo por consola, ya sea por la PowerShell ACMD en Windows o la terminal de Linux.
por ahí pueden instalarlo también descargando por separado el instalador e instalando como un siguiente aceptar, ¿sí? Entonces mediante este link, que yo también lo voy a copiar y lo voy a dejar en el chat, link a Qt Designer, bien o mal me dice que ya están los dos, perfecto. Bueno, ese es el link a la página para descargar el instalador de Qt Designer. Ese ya se instala de manera visual, a diferencia de la consola. Si me pueden ir avisando ya ahora sí para avanzar, si ya lograron instalar el Python, el PyQt y el Qt Designer, me avisan. Bien, William me dice que solamente reconoce el pip. Sí, por eso digo, a veces funciona con el pip, otra vez con el pip 3. Así que espero unos minutos y seguimos. Así ya nos metemos un poco más con ya explicar los componentes de la interfaz gráfica. Bien, Sonia me dice que ya está el PyQt. Sí, PyQt Tools no solamente me descarga el diseñador, sino que me descarga muchas herramientas útiles para el PyQt. Como digo, PyQt es muy amplio. Sería imposible incluso verlo en un taller más grande, porque es realmente grande. Entonces, no solamente descarga el diseñador, sino que descarga muchas herramientas más. Solamente nosotros vamos a ver el diseñador. Bien, ya está, Sonia. Esperemos un poco más y seguimos. Todavía nos falta un poco más hasta llegar al código. Para los que ya lo hayan instalado, para ir avanzando un poco en esta parte que todavía no es código, vamos a ver dónde se instala el Qt Designer, si ustedes lo instalaron vía consola, vía comando. En el caso de Windows se instala en esta ruta bien rara, es decir, se instala en la instalación de Python. En el caso de que si lo instalan por el link que les pasé, seguramente les deja elegir la ruta y ahí es donde se instala. Entonces, ubicación en Windows. Esta es mi ubicación. Seguramente les coincide a la mayoría. En mi caso es la versión 3.7. Entonces les voy a mostrar ahora dónde se instala el Qt Designer en Windows. Es esta ruta, pero se la voy a mostrar de manera gráfica. Me voy a la instalación de Python, que en mi caso es el disco local C. Acá tenemos la instalación de Python. Nos vamos a su versión de Python, que la mía es la 3.7. Nos vamos a la carpeta que dice lib en singular, no la de abajo, sino a esta, con mayúscula en singular. Y acá buscamos una carpeta que se llama Site Packages, que es la que está acá, Site-Packages. Entramos a esta y una vez que están acá adentro, buscan lo que es el PyQt Tools, que se le tiene que haber instalado acá. Vamos a la P. Se fijan, hay varias, digamos, de PyQt. Solamente ustedes entran a la que dice PyQt 5-Tools, así, sin más. Entramos a esta, entramos a la carpeta Qt y luego entramos a la carpeta bin. Una vez que están acá, van a ver acá que está la aplicación Designer, ¿sí? Que tiene un logo verde con una V. Entonces, para no hacer esto, en caso de Windows, para no hacer esto cada vez que quieran entrar, lo mandan al escritorio, enviar a escritorio y listo. Yo lo voy a abrir para ya tenerlo para más adelante.
Bueno, lo pudieron instalar. No sé si alguno tuvo algún problema. Así seguimos avanzando. Vayan contando por favor ahí en el chat cómo les está yendo entonces con la instalación. Algunos ya tuvieron éxito, pero necesito más opiniones. Bien, Luis. ¿Ya lo puedo instalar? ¿A los dos o a solamente PyQt? Bien. Sí, no me acuerdo, como es un, capaz que les toma un tiempo, porque como digo es un paquete grande. Sí, Clinton dice sigue descargando. Como PyQt es una librería bastante grande, se le descarga todo. Bien, Shaker ya logró instalar los dos. Bueno, continuemos, total, tenemos un tiempo hasta, supongo que cuando lleguemos ya a la práctica ya lo lograrán instalar, ¿sí? Bueno, esta es la ubicación que yo les mostraba en el caso de Windows. En el caso de Linux, simplemente buscan en el explorador de aplicaciones de Linux Qt Designer y les va a aparecer la aplicación, el enlace para entrar al Qt Designer. Bien. Entonces, esto con lo que tiene que ver con la instalación, ya sea de PyQt 5 y de Qt Designer. Ahora sí nos metemos a explicar más de lleno todavía cómo empezamos a crear las interfaces con Qt. En cualquier interfaz gráfica, ya sea de cualquier tecnología, aplicación de escritorio, web, móvil, cualquier, digamos, aplicación, tiene ciertos componentes que nosotros por ahí logramos reconocer rápidamente. Por ejemplo, un campo de texto, una etiqueta, un botón, una lista desplegable, un radio button. O sea, son componentes que son comunes a cualquier interfaz. Estos componentes en Qt se denominan widgets, ¿sí? En español, componentes. Y todos estos componentes, como dijimos que PyQt es una librería orientada a objetos, todos estos componentes heredan de una clase que se llama QWidget. Es decir, repasando lo que explicó ayer el profe Cristian sobre herencia, todos estos componentes van a heredar tanto atributos como métodos que tenga la clase QWidget. La cadena de herencia de los componentes de PyQt es mucho más amplia, digamos, y la pueden ver en la documentación. Algunos de los widgets o componentes más utilizados dentro de PyQt son los siguientes, ¿sí? No son todos, porque la verdad que son muchísimos. Son, la verdad, no sé si cientos y cientos de componentes. Y dentro de cada componente les voy a explicar algunos de los métodos más comunes o más utilizados de cada widget. De nuevo, no son todos, porque cada widget a su vez tiene muchos métodos, muchas funciones. El primero es el QPushButton. Si se fijan, es fácilmente distinguible una clase de Qt, porque todos comienzan con Q. Entonces, cuando ustedes vean por ahí una interfaz en Python, van a distinguir rápidamente una clase de Qt. El primero es el QPushButton. El QPushButton es el botón que conocemos de siempre, digamos, de toda la vida, que es el famoso botón de aceptar, cancelar, sí, no. Es un botón. Y este botón tiene como algunos métodos más utilizados, por ejemplo, el setText, en el cual le podemos setear un texto, le podemos poner un texto al botón, setearle un icono, poner si está habilitado o deshabilitado. Esto puede ser útil, por ejemplo, cuando queremos habilitarlo al botón solamente cuando el usuario me haya introducido todos los campos de un formulario. Es un ejemplo. Y acá hay un método especial que yo lo puse con verde. Si se fijan, hay varios métodos con verde.
es un método especial que se llama método señal o signal del inglés, que estos métodos me van a servir para programar la lógica o los eventos de la interfaz gráfica. Cuando nosotros, en este caso el botón, hacemos clic en un botón, este botón dispara una señal que se llama click. Y esta señal, a través de nuestro código Python, podemos capturarla para hacer determinadas acciones, como por ejemplo, si un usuario me aprieta en el botón enviar, entonces se va a disparar una señal de clic, y lo que nosotros podemos hacer es desarrollar un método que cuando se ejecute esa señal, enviemos los datos a una base de datos, por ejemplo, o enviemos un correo electrónico o lo que sea. Entonces estos métodos, todos los widgets tienen diferentes métodos señales que se disparan de acuerdo a lo que querramos o de acuerdo al evento que nosotros hagamos. Hay un evento como por ejemplo cuando nosotros apretamos una tecla, ¿sí? Eventos cuando cambia el valor de un campo de texto. Hay muchos eventos o muchas señales. El QRadio Button es el famoso botón de radio en el cual nosotros podemos preguntar si ese botón está chequeado, setearle, digamos si está chequeado o no, ponerle un texto, y acá tenemos también una señal que es el toggle, que es esta señal se dispara cuando el valor del radio button cambió, digamos, si se seleccionó o no. Entonces cuando se dispara, cuando yo cambio un valor del radio button, se dispara esa señal. El checkbox es muy similar al radio button, nada más que es la cajita de chequeo. El list widget es un widget en el cual vamos a poder listar cosas como una lista de supermercado, una debajo de otra. Es distinto a una tabla, ¿sí? Que en este caso no la puse, pero la vamos a ver, que es por ejemplo para mostrar los datos de una base de datos organizados en filas y en columnas. Acá tenemos métodos como para añadir un elemento, preguntar cuál es el elemento actual, ordenarlos. El combo box es la famosa lista desplegable que se me despliegan varias opciones, también añadir un elemento, preguntar cuál es el elemento actual, y una señal que se dispara cuando el elemento actual cambia. El line edit es el famoso cuadro de texto en el cual nosotros introducimos nuestro nombre, apellido, documento, email, que también tiene métodos como por ejemplo el setText y una señal que es cuando cambia su valor, ¿sí? Después tenemos el text edit, que es muy similar al line edit, pero me permite escribir varias líneas, ¿sí? De texto, no solamente una. Y el QLabel es la etiqueta, es para mostrar información, para mostrar texto dentro de nuestra interfaz, ¿sí? El famoso label. Me siguen avisando porfa por el chat, yo los veo si ya lograron instalar los paquetes. Esto lo voy a correr por acá. Quiero resaltar y quiero poner un especial hincapié en dos widgets que son muy importantes y que se distinga bien la diferencia, ya que a veces suele generar confusión. Uno es lo que se conoce como la ventana principal, el QMain Window. Yo, por ejemplo, si salgo de esta presentación, si se fijan, yo acá tengo un programa que es el que yo uso para leer los PDFs, y este programa tiene una ventana principal que tiene los famosos botones de minimizar, restaurar, cerrar, tiene un título, y dentro de esta ventana se colocan los diferentes widgets, componentes, como por ejemplo una especie de barra de navegación o barra de menú, mejor dicho, con pestañas y otros widgets como botones, texto, etc. ¿Sí? Entonces, esta es la ventana principal, es el main window. En otros digamos, lenguajes, por eso lo conoce el famoso frame, el famoso marco, ¿sí? Bien, esta ventana principal puede o no puede estar en algunas interfaces. Es muy raro que no esté, incluso en aplicaciones simples que generalmente está. ¿En qué caso no puede estar una ventana principal? Cuando la interfaz es muy pequeña, en el caso de que sea por ejemplo un cuadro de diálogo, en el que tenga por ejemplo un sí, un no, un aceptar, un cancelar. ¿Existen ese tipo de interfaces? Sí, pero son muy básicas. Incluso las interfaces que nosotros vamos a ver acá tienen por lo menos una ventana principal. Pero que sepan que puede no estar, es opcional. El segundo componente que es muy importante es el QApplication. El QApplication no es un componente visual de Qt, sino que es el gestor de la interfaz gráfica. Es el que va a administrar toda la interfaz gráfica, cuándo se inician los componentes, cuándo se cierran,
va a administrar los recursos de interfaz gráfica, y este componente sí o sí tiene que estar en toda aplicación Qt, por más grande, pequeña, por más ventanas que tenga, siempre toda aplicación de Qt necesita tener este punto de entrada que es el QApplication, ¿sí? Entonces el main window, porque a veces se confunde que lo que se ejecuta es el main window. No, el main window es un elemento visual que se muestra. En cambio lo que se ejecuta es el QApplication. Cuando se ejecuta el QApplication es como el que está mirando por encima de todo y es el que va a empezar a gestionar y a decir, te arrancas vos, arranca vos ahora, te cerrás vos, es decir, es el que gestiona y administra toda la interfaz gráfica. Entonces, me interesa y es muy importante que se distinga la diferencia entre el QApplication y el QMain Window, ¿sí? ¿Se va entendiendo hasta ahí? No sé si hasta ahí tienen alguna pregunta o vamos bien. Los leo por el chat. O ya los perdí, se me hace que los perdí. No, vamos bien, vamos bien. Bien, ahí Luis me dice que vamos bien. Algunos más y seguimos avanzando, ¿sí? Como digo, me interesa mucho esta parte, que se distinga la diferencia y lo que es el QApplication. Bien, Iván me dice también estamos todo bien. Alguno que otro más y seguimos. Bien, todo bien, dice Rocío. Como yo decía más temprano, son muchos los componentes que existen en PyQt o en Qt en general. Entonces, a través de este link, que se lo copio y lo pego, que es la página de la documentación oficial de Qt for Python, ¿sí? Si ustedes entran a esta página o buscan en Google Qt for Python, van a entrar a la documentación oficial de Python, de PyQt, y ahí tienen tutoriales, ejemplos, y tienen esta parte que sí, es la parte tediosa, ya vamos a ir a código, ¿sí? Este link que yo le mandé es la parte de todos los widgets que tiene PyQt, todos. Y si entran a cada uno de los widgets van a poder ver cómo es su cadena de herencia, es decir, cómo está hecho la programación orientada a objetos y cada método explicado detalladamente que tiene cada componente. Bien, como dice Sonia, esta es la parte tediosa, pero ya terminamos la parte tediosa. Ahora vamos a lo interesante, que es crear las interfaces gráficas, y como yo le había dicho, lo vamos a hacer con el diseñador Qt, ¿sí? ¿Cómo trabaja Qt Designer? Nosotros Qt Designer le había dicho que es una herramienta gráfica en la cual vamos a arrastrar y soltar los componentes, y cuando nosotros generamos o guardamos esta interfaz, lo que se hace es guardar este archivo de interfaz gráfica con una extensión .ui de User Interface, que si ustedes lo abren con un editor de texto van a ver que internamente tiene código XML, ¿sí? Es simplemente eso. Para el que entienda XML va a entender muy fácil cómo genera Qt Designer el código, ¿sí? Pero ahora nos surge el problema de, también estamos programando en Python. Entonces, ¿dónde entra Python en todo este juego? Python va a entrar en el juego de que nosotros vamos a tener que agregarle el dinamismo y agregarle la lógica a esa interfaz. Entonces nosotros tenemos que conectar o vincular lo que es esa interfaz o ese archivo que nosotros generamos con el Qt Designer, lo tenemos que vincular con el Python. Tenemos dos maneras de vincularlo. La primera es cargando a través de una función que incorpora PyQt, que es cargar, se carga la interfaz gráfica, es decir, nosotros le pasamos el nombre del archivo y directamente PyQt levanta o carga toda esa interfaz gráfica en nuestra clase, ¿sí? Vamos a hacer programación orientada a objetos. La levanta en nuestra clase y es como si hubiera hecho un copiar y pegar, es como si hubiera hecho, mejor dicho, una traducción implícita de XML a Python, pero nosotros no la vemos, ¿sí? Y la segunda parte, o el segundo método de traducir o de vincular esta interfaz es
traducir efectivamente este código .ui o XML a código Python y que eso me genere un archivo .py, ¿sí? Esta opción no la vamos a ver porque es un poco más complicada, tenemos que ejecutar más comandos y como no tenemos tiempo no la vamos a ver. Es más simple la primera. Ahora sí vamos a ver la herramienta, ¿sí? Dejo de compartir esto y me voy a la herramienta. Bien, cuando ustedes ya hayan terminado de instalar todo, inclusive el Qt Designer, cuando ustedes abran o ejecuten la aplicación de Qt Designer, lo primero que se van a encontrar es esto. Lo primero que van a tener que seleccionar es qué tipo de interfaz van a crear. Como yo le dije, podemos crear interfaces de tipo diálogo o el main window, que es el más utilizado. Vamos a crear una ventana principal. Entonces, si se fijan, acá ya me generó una ventana principal y si se fijan es todo visual, ¿sí? Por defecto, PyQt me pone dos widgets que son la barra de navegación o la barra de menú y una barra de estado, que no lo vamos a utilizar, ¿sí? Simplemente vamos a centrarnos en otros widgets. Acá a la izquierda tenemos la caja de widgets, el widget box, que son todos los widgets que podemos, no sé si son todos los que tiene PyQt, pero la gran mayoría que podemos utilizar en PyQt. Entonces, por ejemplo, yo tengo acá widgets para disposiciones, espaciadores, botones, para listar elementos, ¿sí? Contenedores, si yo quiero poner, por ejemplo, por pestañas, elementos por pestañas. Los famosos widgets de entrada. Acá tenemos, miren, el Line Edit, que si yo aprieto y suelto, se fijan, ya me lo pone acá. Entonces acá yo puedo cambiar el tamaño, hacerlo más ancho, más alto, y cambiarlo como ustedes deseen. Tenemos el Text Edit, que es el famoso Text Area, por ejemplo, para seleccionar una fecha dentro del calendario. O tenemos, por ejemplo, esto que son widgets para ver, digamos, elementos. Por ejemplo, tenemos un Calendar Widget. Nosotros lo arrastramos y lo soltamos. De fijan, tenemos un calendario, ¿sí? Algo bueno y algo muy piola, muy bueno, ¿sí? de Qt, es que nosotros podemos ver o probar cómo está yendo nuestra interfaz sin todavía tocar Python. Nos podemos ir a Form y apretan en Preview o directamente apretan las teclas Control R. Si yo aprieto Control R, si se fijan, me creó cómo se está viendo la interfaz hasta ese momento, ¿sí? Incluso la interactividad que tiene esa interfaz, ¿sí? Entonces está muy bueno eso de Qt Designer. Como yo le dije, desde acá también podemos modificar lo que son las propiedades, el título, el object name. El object name es algo muy importante. Es el nombre que va a recibir ese objeto en Qt Designer y es el nombre con el cual nosotros vamos a referenciarlo con código Python, ¿sí? Si nosotros por código Python queremos ejecutar alguna acción sobre este componente, vamos a tener que hacer referencia mediante su object name, que es el nombre del objeto, como vieron ayer en la clase de objetos. Entonces acá ustedes lo pueden cambiar. También pueden cambiar diferentes propiedades. Por ejemplo, si yo pongo un label, podemos cambiar si está habilitado o deshabilitado, ¿sí? Cambiar la posición, podemos cambiar fuentes, ¿sí? El cursor, bueno, muchas propiedades que van a ir necesitando o van a ir averiguando por su cuenta a medida que ustedes lo vayan necesitando. Algo muy bueno, la verdad, también, son todas ventajas de Qt o de Qt Designer, es que podemos utilizar un lenguaje muy similar a CSS para darle estilos a nuestro proyecto en Qt. CSS, por ahí para el que no sepa, es el lenguaje de estilos con el cual se utiliza en web para darle estilos a nuestra página web. Acá, si nosotros apretamos clic derecho sobre un componente, le podemos seleccionar la opción que dice Change Style Sheet, es decir, cambiarle el estilo. Y acá, mediante código prácticamente CSS, digamos, es una variante que se llama QSS, pero mediante código CSS ustedes le pueden cambiar el color de fondo, la disposición, sombras, el tamaño, fuente, o sea, muchas cosas. Cuando por ejemplo, se pasa el mouse por encima, pueden cambiar el color al fondo, no, a un botón. Entonces está muy bueno esto, ¿sí? Y acá arriba podemos ver lo que es la jerarquía que tiene PyQt cuando nosotros vamos arrastrando y soltando elementos, la jerarquía de clase o la jerarquía de todos sus componentes. Acá nos sale a la izquierda el nombre de cada objeto y a la derecha a qué clase pertenece. Bien, es lo básico de Qt Designer, ¿sí?
al igual que PyQt es muy amplio y tiene muchas ventajas y muchas posibilidades. Lo que yo les explico es lo básico, como para que ustedes ya empiecen a crear interfaces muy buenas. Les voy a mostrar una interfaz. Yo voy a cerrar esta y voy a abrir una que tengo preparada. Vamos acá, que es un slider. Si se fijan, lo que tenemos acá son un label, un line edit, un campo, un checkbox y un slider, ¿sí? El famoso punterito que se mueve de izquierda a derecha. Si yo lo previsualizo, bien, podemos seleccionar, bueno, mover esto. El objetivo con el que voy a explicar el código en PyQt es: yo al mover este slider, lo que yo quiero que se haga es, si este checkbox está habilitado, que cuando yo vaya moviendo esto, el valor se muestre en este line edit, ¿sí? Si yo lo muevo acá, se va a mostrar un 99, y si yo lo paso hasta acá, se va a mostrar un 0. Y en el medio se van a ir mostrando valores reales. Hasta ahí creo que vamos bien, ¿no? Por las dudas, me van diciendo por el chat. Bien, Luis. Bien. ¿Sí? Está bueno, dice Luis. Sí, está muy bueno Qt. Por eso tiene un gran potencial y es muy simple crear las interfaces, ¿sí? Porque si se fijan, todavía no hicimos nada de Python. Si viene el curso de Python, ya lo vamos a ver ahora. Sí, muy NetBeans. Por eso decía yo que lo que hayan programado con Java y NetBeans es muy similar. Es muy parecido. Vamos al código, que es lo que nos interesa. Acá tenemos el código. Si se fijan, es muy simple, muy compacto el código. Y esta es toda la lógica que yo tengo que programar, por ejemplo, para el caso del slider, ¿sí? Es un caso muy práctico, muy chiquito, digamos, pero para explicar las bases de PyQt. Obviamente lo primero que tenemos que hacer, al igual que cualquier librería en Python, tenemos que importarla. Entonces, lo que vamos a hacer no es importarla toda, porque es enorme la librería, sino que vamos a importar solamente el módulo Qt-Widgets. El módulo Qt-Widgets es el módulo que yo había explicado, que contiene a todos los componentes de la interfaz. Y además vamos a incorporar o a importar otro módulo, que es el UIC. El UIC es un módulo que me va a permitir hacer el vínculo, que yo le decía hace rato, entre el punto .ui y el código Python. Me va a permitir juntar los dos, conectarlos y que funcionen de manera junta, ¿sí? Bien. Como dije, programación orientada a objetos. Lo que vamos a crear es la ventana principal. Vamos a hacer una clase que va a heredar de la ventana principal con esta instrucción, ¿sí? ¿Por qué la hago heredar de ventana principal? Porque mi propia, digamos, interfaz necesita una ventana principal, necesita heredar todo su comportamiento, sus atributos, y además yo le voy a incorporar cosas nuevas. El concepto de herencia. Entonces acá tenemos el constructor de esta clase, en el cual, bueno, primera instrucción, llamamos al constructor de la superclase para que se inicialice con el super.init. Y acá comienza lo interesante. Con esta instrucción vamos a hacer el vínculo entre la interfaz y Python. Del módulo UIC vamos a llamar al método loadUI, del Load User Interface, y como primer parámetro recibe cuál es el nombre que yo le puse en el Qt Designer. En este caso, fíjense que yo le puse slider.ui. Entonces acá recibe como una cadena que es el nombre de esta interfaz. Obviamente acá está en la misma ruta, entonces el nombre va así nomás. Y como segundo parámetro recibe sobre qué clase tiene que cargar todos sus componentes. Y entonces le mando el self. ¿Por qué el self? Porque el self es la ventana slider. Y la ventana slider es una ventana principal. Entonces lo que va a hacer esta instrucción, como yo decía, es como hacer un copiar y pegar, una traducción implícita del .ui a Python. Y entonces va a cargar todos los componentes de esta ventana slider a código Python. Y nosotros, a través de Python, ya vamos a poder acceder a cada uno de los componentes de la interfaz como si fuera programación orientada a objetos. ¿Se acuerdan que yo les dije que este campo, por ejemplo, esto, que era el nombre del objeto, era muy importante? Porque con este nombre de objeto nosotros íbamos a referenciarlo en Python.
Como ya cargamos la interfaz, miren cómo yo puedo acceder a cada componente. Directamente con el self.horizontalSlider, que es el mismo nombre que yo le puse acá. Entonces, con esta instrucción de programación orientada a objetos, yo puedo acceder a cada uno de los componentes ya de la interfaz, ¿sí? Obviamente, si yo no hago esta carga, no lo voy a poder hacer porque me va a dar error, porque la interfaz nunca se cargó. Y acá voy a explicar, y también me quiero centrar mucho en esto, que es la programación de los eventos. Es decir, vincular este método señal que yo había explicado hace rato con un método que se va a ejecutar cuando se detecte esa señal. El caso del widget, que es el QSlider, el objeto ese, la clase esa, tiene un método llamado valueChange, que es una señal. Que esta señal se va a disparar cuando se detecte que cambió un valor en ese slider, ¿sí? Se cambió el slider del lugar. Entonces, ¿cómo nosotros podemos programar o cómo podemos nosotros vincular este evento a un método que nosotros queramos ejecutar? Se hace con la función connect o el método connect. Creo que la manera de verlo esto es a esta señal yo le voy a conectar el siguiente método, que en Qt se denomina formalmente slot, ¿sí? Si se van a la documentación oficial lo van a encontrar como slot o zócalo, digamos en español. Es simplemente un método que puede ser programado por nosotros. Entonces, la manera de verlo, como digo, es se dispara esta señal y a esta señal le conecto el siguiente método. Entonces, cuando cambie el valor de este slider, se va a ejecutar este método cada vez que cambie el valor del slider, ¿sí? De manera simple es, ante este evento se ejecuta esto, ¿sí? Es la manera más simple de verlo. ¿Y qué tiene lo que es este método que yo hice acá? ¿Sí? Porque este es un método programado por mí. Es esta acción de si está seleccionado, si podría incrementar la fuente del Visual Studio Code. A ver, esto no me acuerdo si era así. Ahí se ve mejor. Sí, 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 se ve perfecto. Bien, listo. Bien, entonces me quedé en el actualize edit. Este es un método que es el que hace, digamos, la lógica de cuando yo tengo seleccionado el checkbox, debo cambiar el valor del edit. Y cuando no está seleccionado, no cambia nada. Entonces lo único que hago acá es, yo accedo al checkbox, vuelvo al Qt Designer. El checkbox, ¿qué nombre de objeto tiene? Checkbox. Entonces con ese nombre lo referencio, ¿sí? Entonces yo digo, si ese checkbox está seleccionado o está chequeado, lo que yo hago es cambio el valor del line edit. ¿Cómo lo hago? Primero voy a obtener qué valor tiene el slider, y eso lo hago con la función o el método value, ¿sí? Entonces con ese método yo tengo qué valor tiene actualmente el slider. Esto lo voy a castear a string, lo voy a convertir en string porque creo que me devuelve un número este value. Y luego al line edit le voy a setear ese texto. Es decir, al line edit le voy a poner el texto de lo que me devolvió el value del horizontal slider. Bien, eso es lo único que hace este slider. Y estas 4 instrucciones es para ejecutar la aplicación. Si se fijan, estas 4 instrucciones están fuera de la clase porque ya pertenecen a, ya no es para ejecutar la interfaz. Lo que yo hago es, acuerden que yo le dije, el QApplication es el gestor de la interfaz gráfica, por lo tanto debemos tenerlo en toda aplicación. Debemos crear un objeto de la clase QApplication. Generalmente este objeto recibe parámetros del sistema, pero como nosotros no vamos a trabajar con eso, le pasamos una lista vacía. Una vez que yo cree lo que es mi aplicación, voy a instanciar esta clase, es decir, voy a instanciar la ventana principal, y la voy a mostrar, porque por defecto vienen ocultas, ¿sí? Las ventanas principales vienen ocultas. Y una vez que hice esto, ejecuto ahí recién la aplicación, es decir, ejecuto el administrador de la interfaz. Llamo al objeto y llamo a el método exec-bajo. Entonces, si yo ejecuto esto, si se fijan, ahí está. Ven que es la misma interfaz que yo programé con Qt, es lo mismo que me devolvió el Qt. Pero ahora, si yo muevo el slider, ven que ya tiene la lógica programada. Por cada vez que cambia el valor del slider, se ejecuta la señal valueChange y esta señal
dispara este método actualiza edit y se actualiza el edit. Si yo deshabilito el checkbox, si se fijan, no hace nada porque esta condición no se está cumpliendo, y si yo lo vuelvo a activar se vuelve a modificar. Bien, hasta ahí vamos bien, ¿no? Donde más, digamos, atención hay que prestar es en la carga de la interfaz y en la conexión, es decir, en la programación de los eventos, ¿sí? De las señales con sus correspondientes slots o métodos. Me avisan por el chat si vamos bien, si tienen alguna pregunta, si ya pasamos a un pequeño ejercicio práctico. Muy bien. ¿Qué tal está pareciendo el Qt? ¿Fácil? ¿Difícil? Bastante fácil, ¿no? Hasta ahora, si se fijan, el código son 18 líneas de códigos y ya desarrollamos una interfaz medianamente, ¿sí? Voy a volver acá. Bueno. El silencio otorga, así que voy a considerar que la mayoría está entendiendo. Más ejemplos para entender. Sí, sí, por Sí. ahí en el segundo ejemplo, ya directamente, ¿sabes qué? Explica un poco cómo la craneaste y después directamente que la gente se baje del Drive, así lo sigue. Sí, sí, este ejemplo ya es más para la práctica, ya los voy a explicar. Ok. Por la falta de tiempo, obviamente no podemos ver muchos ejemplos. De igual manera yo les voy a adjuntar el link al Drive y ahí tienen el ejemplo este que yo desarrollé más otros ejemplos más para ver por su cuenta, ¿sí? Hay muchos que creo que tuvieron problemas en Windows. Bueno, me avisan qué tipo de problemas tuvieron. Si fue con el Qt o con el PyQt. ¿Sí? Bueno. Correcto. Ejercicio práctico. Yo le voy a pasar el objetivo del ejercicio práctico, ya se lo voy a aplicar bien, es desarrollar la lógica de la siguiente interfaz. No se preocupen que no van a tener que desarrollar esta interfaz. Esta interfaz yo ya se la voy a adjuntar, se las voy a pasar, es decir, les voy a pasar el punto .ui, que es el archivo que me devuelve el Qt Designer, y un código .py, pero ese código .py está incompleto, ¿sí? Lo que ustedes van a tener que hacer es desarrollar la lógica de esta calculadora, que lo que van a tener que hacer es, cada vez que yo apriete en cada uno de estos botones, es que ese número o que esa operación se muestre en este line edit, y que cuando yo apriete en el igual se resuelva lo que hay en line edit. Parece difícil, pero no lo es, ya se lo voy a explicar. Bueno, el link al drive yo lo reduje con un acortador para que no sea tan grande. Es el mismo drive que estábamos con las presentaciones anteriores. Bien, yo voy a abrir este drive, lo voy a traer para acá. Bueno, como yo les decía, en este drive van a encontrar que es el mismo drive que estábamos con las anteriores clases. Entran a PyQt y acá van a encontrar dos carpetas. La carpeta ejemplos, que tenemos el ejemplo del slider, si se fijan, el punto .y el punto .py, otros ejemplos más, y ya voy a entrar después a explicar los ejemplos de formularios. Y acá en la carpeta código ejercicio práctico van a encontrar dos archivos que necesito que se lo descarguen, que es el punto .ui, que es la interfaz, y el punto .py, que es el código incompleto, ¿sí? Porfa, me van avisando si lo logran descargar y lo abren con su editor preferido. Yo lo voy a ir abriendo acá, creo que es este. Bien, espero un rato hasta que lo puedan descargar y lo abran. Por ahí los que hayan tenido problemas, igual mañana por ahí, si, como dijo el profe Cristian, media hora antes lo podemos ver. Consultas, pueden ir ya mañana temprano si quieren ir practicando con esto, solucionando los problemas de instalación, y mañana vemos el resto de consultas.
es lo último que nos queda. ¿Sí? Voy a mostrar dos interfaces más y ya vamos finalizando. Bien, Frankie ya lo descargó. Alguno más que me avise y ya se los explico al código y qué es lo que tienen que hacer. Listo, Gerardo. Bien. Listo más y explico el código. Bien, bien Wilfredo, bien Clinton, listo, perfecto. Bien, como dije, ustedes instalan el punto .ui y el punto .py, lo ponen en la misma carpeta si no tienen problemas. Lo que van a tener que hacer es, acá ya hay algún código hecho para que no pierdan tiempo, por ejemplo el código de el evento, para que no tengan que hacer un evento por cada botón, yo ya lo hice por cada uno de los botones de los números y de las operaciones. Acá lo que ustedes van a tener que hacer es poner lo que es la línea necesaria para importar o para vincular el punto .ui con el punto .py, ¿sí? Que es la que vimos con el módulo UIC y la función loadUI. Entonces en esta línea ustedes lo hacen. Se pueden descargar, como digo, los códigos de ejemplo que están en el mismo drive para guiarse y de ahí lo van viendo. Luego a cada uno de los botones yo le conecté un método que se llama cargarEdit. Este cargarEdit lo van a tener que hacer ustedes. Acá ya hay una línea que dice, bueno, con esta instrucción yo obtengo cuál fue el botón que fue presionado. Si yo presiono el 0, este método me devuelve el botón 0, es decir, la clase QPushButton, digamos, un objeto de la clase QPushButton. Entonces esto les va a facilitar bastante a la hora de preguntar o de ir rellenando el lineEdit. Entonces el objetivo que van a tener que hacer ustedes es obtener el texto de ese botón, ¿sí? Con el método, o sea, está bastante explicado acá en el comentario. Obtener el texto de ese botón y lo van a tener que concatenar a lo que ya existe en el lineEdit. Si yo me voy a esto y abro la calculadora, no me acuerdo si era esta, no, esta no era, esta, lo que ustedes van a tener que hacer es, si yo aprieto en el 1, se va a tener que poner un 1 acá. Si yo aprieto en el más, se va a tener que poner un más acá. Y así sucesivamente, ¿sí? El único que no hace eso es el igual, que ya lo voy a explicar ahora. El caso del igual llama a otro método, a otro slot, que lo que hace es resolver la operación. Python incorpora una función muy buena y que nos va a simplificar la vida, que es la función eval. La función eval recibe como parámetro una cadena de texto que tiene operaciones matemáticas, ¿sí? Y el eval lo que me devuelve es cuál es el resultado de esa operación, ¿sí? O sea, me lo hace todo directamente. Entonces, si yo al eval le paso la cadena 1 más 2 por 3, el eval me va a devolver el 7 directamente, ¿sí? Entonces, utilizando esta función, lo que ustedes van a tener que hacer es resolver lo que existe en el lineEdit. Por ejemplo, si yo acá pongo 1 más 2 por 3, capturar lo que hay en ese lineEdit, se lo pasan al eval y el resultado del eval lo vuelven a poner en el lineEdit, es decir, sobreescriben lo que ya está acá, a diferencia del anterior que era concatenar. ¿Sí? Y bueno, las instrucciones para ejecutar. Profe, no sé si dejo un tiempo o... No, está perfecto, me parece para que que lo está bueno, resuelvan digamos, como actividad. Sí, o vamos sí. cerrando. Sí, en todo caso, por ahí si querías mostrar la interfaz, el formulario que era, digamos, parecido a lo que mostró Cristian para cerrar, creo que ahí estaría bien. Bien, entonces ya este quedaría como tarea, igual está todo, como digo, comentado, lo pueden ir resolviendo y mañana en la consulta lo resolvemos. Entonces voy a mostrar las últimas interfaces. Primero voy a mostrar un formulario. Si ustedes se van al Drive,
van a encontrar en la carpeta ejemplos y en la subcarpeta ejemplos formularios, varios formularios. Van a encontrar dos, que es el formulario.ui y el formulario.py. Estos dos, digamos, es la misma interfaz. Y lo que hace a ver, acá se me hizo, creo que es a ver si lo ejecuto. Bien, este es un formulario medio simple y se los paso como para que vean cómo es la lógica del formulario, ¿sí? Cómo se agrega, cómo yo voy obteniendo los campos de cada line edit, cómo yo después los vuelco a una tabla, cómo yo puedo validar, por ejemplo, si yo no completo algún campo, me sale un mensaje de error. Entonces ahí ustedes van a poder ver todo el código, la lógica de toda esta interfaz, y también el punto UI para que vean cómo está hecha la interfaz, sí, lo visual. Entonces con esto pueden ver cómo funciona. Y después les paso en el Drive un punto UI directamente sin el Py, que es una interfaz mejorada de lo que hizo Cristian en su trabajo con base de datos. No me acuerdo si era esta. A ver, sí, esta es. ¿Sí? Algo mejorada, como digo, después ustedes pueden meter mano, mejorarla más, hacerla a su gusto. Y es el mismo formulario o las mismas entradas, los mismos botones que tenía la interfaz de Cristian hecha con tkinter. Nada, que acá está hecha con PyQt y agregado un poco más, está un poco más más interesante, digamos, la interfaz, ¿sí? Le cambiamos el tipo de fuentes. Entonces, acá ustedes tienen cada una de las pestañas de profesores, alumnos, materias, exámenes. Y lo que estaría bueno es que acoplando, digamos, juntando lo que hizo Cristian con base de datos y juntando lo de PyQt, utilicen esta interfaz y la modifiquen a su gusto y la conecten con el trabajo que hizo Cristian con base de datos. Eso. Entonces, como veo que ya la gente se está yendo, Se está yendo. así que ya terminamos, sí, ya es lo último. Conclusiones, vamos a ver. ¿Sí? Una pregunta, dice, al momento de ejecutar, el calculador, acordate que no está, le falta la línea de la carga de la interfaz. Es lo que tienen que hacer ustedes, no sé si ya lo hiciste. Claro, debe ser por eso que le salió el error. Claro, porque si no la cargas te va a dar error porque hay objetos que no reconoce, etc. Entonces primero se debe cargar, que es la tarea que le encargué, usar el load UI y de ahí tendría que andar, ¿sí? Bueno, ya para ir terminando, conclusiones de Qt. ¿Le gustó? Supongo que sí, digamos, está muy bueno, es muy, como vieron, con el ejemplo de la calculadora, es una calculadora muy similar a la de Windows. Y con hoja de estilo, con todo lo que ofrece Qt Designer, interfaces se pueden crear muy buenas y lo único con lo que tenemos que preocuparnos más es con la parte de la lógica en Python, digamos, ¿sí? Incluso podríamos, ¿sí?, encontrar o aplicar una especie de diseño modelo vista controlador, si se quiere, digamos, para algunos que quiera, porque si se fijan tenemos por un lado separado bien la interfaz y por otro lado la lógica. Entonces Qt, como digo, a diferencia de otras librerías, es muy fácil de usar, muy poderosa y se pueden crear muy buenas interfaces. Al principio dije que es muy amplio, y realmente es muy amplio y yo creería que es imposible para cualquiera ver todo lo que ofrece Qt porque no es solamente la interfaz, sino los restantes módulos que tiene. Inclusive la misma parte de la interfaz es bastante amplia, ¿sí? Sí, está muy bueno, dice Klimper, muy bueno la verdad. Y por último, yo recomiendo mucho que cuando vayan programando su interfaz gráfica y utilizando PyQt, vayan a la par de la documentación, que ahí está muy explicado todo con muy buenos ejemplos. Está en inglés, por supuesto, pero bueno, ¿sí? Es la única desventaja si se quiere ver. Pero a la par de la documentación van a poder solucionar todo. Y nada más, por si ahí si quieren, ¿sí? Les mando mi correo electrónico por si quieren algo más y nada más, ¿sí? Por mi parte, alguna bibliografía. Sí. No sé si Qt tiene bibliografía, la verdad desconozco, pero la documentación, la verdad, está todo ahí, ¿sí? Inclusive si ustedes entran a la página de la documentación, la muestro un ratito y ya y listo.
Si ustedes buscan Qt for Python y entran a este que es doc.qt, ustedes acá van a encontrar todo lo que necesitan, incluso ejemplos, tutoriales, videos. Bueno, se está cargando, tardando en cargar, pero ahí está todo, ¿sí? Como digo, la explicación de cada componente, los ejemplos, videos, tienen todo ahí, ¿sí? Todo, todo. Bueno, justo ahí está. ¿Sí? Como digo, ahí tienen ejemplos, videos. Acá está la API Docs, que es donde están todos los módulos, por ejemplo Qt Widget, y acá están todos los componentes. Con eso deberían andar, ¿sí? Creo que no hay bibliografía de PyQt. Si tiene alguna otra pregunta, si no, vamos cerrando. No sé si por Facebook habrá otra, cómo irá la gente por Facebook, si se hace spam todo o no. Se fueron todos. Los espantantes. El correo mío No hay es el de ninguna acá. duda. Acá. facudarfe@exa.unsa.edu.ar. Por si quieren preguntar más cosas más en detalle. Igual como dijo Sí. profe Cristian hace rato, mañana veremos consultas y la actividad práctica si tuvieron problemas con eso o con las instalaciones. Buenísimo, Facundo. Bien. Bien, Jesús, no sé si querés comentar algo. Buenas noches. Simplemente agradecer el taller, muy interesante e interactivo sobre todo. Quisiéramos que haya más ejemplos, por eso está su correo, para poder Sí. consultar algo. Y Ujú. lo más importante es, como mencionaba, practicarlo, interactuarlo, no solamente mirarlo, ¿no? Y es lo que Sí. se ha hecho en estos talleres y todavía va a continuar el día de mañana. Por eso los invitamos para el día de mañana para continuar con el presente taller. Muchas Sí, gracias. una cosita, perdón. Antes que termines, acuérdense mañana que a las 17:30, hora Perú, 19:30 hora Argentina, entonces esta primera media hora es para consultas y ya después a las 18 horas Perú, 20 horas Argentina, arranca Ana ya explicando Pygame, que sería la última parte del taller. Perfecto, agradeciendo su participación una vez más, doctor Cristian. Damos por culminada la sesión del día de hoy y los esperamos el día de mañana. Y sobre todo, practiquen, practiquen y practiquen. Gracias. Chao, muchas gracias, nos vemos.